En línea se encuentra con nosotros la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga. Doctora, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Agostina y Pablo de este lado. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por llamarme. Un placer. Feliz comienzo de año. ¿Cómo ha arrancado el año? ¿Bien? Bien, la verdad que, bueno, por fuera de toda esta situación, en familia y bueno, bien, la verdad que bien. Está muy bien. Bueno, doctora, vamos a hacer un pequeño análisis, para eso le hemos molestado en este día. Nos gustaría hablar y hacer tal vez un pequeño análisis de cómo está la situación en el país, ¿no? Porque, a ver, parecíamos que íbamos a llegar a una meseta, que este año, a esta época del año, estaríamos en una meseta. La meseta se quebró, pero se quebró donde en vez de que para abajo, para arriba, ¿no? Tal vez se adelantó la curva de contagios, de la famosa segunda o tercera ola de contagios. No, el tema es que, bueno, cuando nosotros restringimos la circulación, logramos progresivamente ir controlando los casos y la famosa curva, pero vos fíjate que cuando los casos venían bajando, la pregunta era ¿por qué, no? Y en realidad era porque nosotros sostuvimos, digamos, si bien empezó a haber cierta circulación, vos, digamos, ibas y venías hacia un determinado punto, te relacionabas con un determinado grupo de gente y después volvías otra vez a tu lugar. Cuando ya empezó la de las salidas nocturnas, después lo del dispo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Eso ya terminó de destruir, vamos a decir, ese acercamiento que teníamos a nuestras actividades, ¿no? Y entonces de esa forma empezaron a subir los casos. La verdad que nosotros estamos muy preocupados porque la verdad que en el hospital hoy ya las salas de COVID de terapia están colmadas y estamos viendo que esta semana sí o sí van a tener que pasar salas que ya no eran COVID a ser COVID de nuevo, ¿no? O sea que la situación está bastante tensa. Doctora, esta situación que se vive, que podría vivirse, tal vez llevó cuando comenzó la campaña de vacunación o cuando se confirmó la llegada de la vacuna al país, se sentía, se percibía un poco más de relajación, se veía el ciudadano más relajado, un gran error que cometimos tal vez. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que vos fijate que hemos estado todo este tiempo luchando contra toda una corriente de opinión, digamos, que sostenía, primero que el virus no existía, que la pandemia no existía, que estaba mal encerrarse, que eso no era inteligente, que por qué no hacíamos como una serie de países que finalmente terminaron haciendo lo que nosotros hicimos y hoy mismo, si nosotros consideramos que Europa es nuestro diario del lunes, vamos a decirle, sí. Fíjate cómo finalmente tuvieron que cerrar sí o sí y muchos lugares ya están colapsados, ¿no es cierto? Entonces creo que desde ese punto no solo fue lo de la vacuna en sí que pudo haber durado 2 días, ¿viste? Creo que es más este discurso que permanentemente está poniéndose en juego, viste, de una forma demencial, ¿no es cierto? Porque fíjate ahora cómo se empieza otra vez a presionar por la escolaridad presencial, cuando en realidad todos los países que abrieron la escolaridad presencial justamente son los que tuvieron que cerrar, ¿no es cierto? Porque acá no se trata de que nosotros somos malos y no queremos que la gente ande, ¿viste? Se trata de que es el único método que hoy por hoy tenemos para restringir los casos, ¿no? Claro. Sí, doctora, recién hablamos y bueno, y se habla en las redes, en los medios todo el tiempo o sea, no sé si la culpa, pero mayormente lo que lleva a esta estadística de casos es la clandestinidad y los jóvenes. Pero una persona ni joven o adulta, ¿está bien ir al gimnasio, ir a compartir con un bar? ¿Hay una estadística de que hay mucho contagio en esos ámbitos? Mira, lo que se encontró en los estudios epidemiológicos de estos últimos tiempos es que
la mayor cantidad de contagios fue durante la nocturnidad, ¿no es Claro. cierto? Como vos decís. Ujú, O sea, estos hechos clandestinos se dieron más que nada de noche. ujú. Los encuentros, ¿no? Esta cuestión, ya te digo, de que, porque vos por ahí, fíjate que inclusive todavía hay gente en la radio que Sí. no están yendo Ujú. presencial al piso de la radio, ¿no es Sí, Sí, cierto? sí, sí, sí. Quiere decir que vos estás haciendo determinadas actividades, pero vuelvo a insistir, salís, haces algo en un lugar y volvés. Claro. Acá el hecho de ir a los bares, de ir acá ya, insistimos, o sea, por ahí no es puntual en el bar en la zona de afuera, ¿no es Ujú. cierto? Pero Sí, por sí, ahí sí. fuiste al baño, por ahí tocaste algo y ahí es donde evidentemente se empezó a transmitir. Y Claro. bueno, y después viste que vimos ya escenas, ¿no? Prácticamente orgiásticas, ¿no es Sí, cierto? Sí. sí, Sin sí. barbijo, sin nada. Bueno, obviamente eso va a traer una consecuencia. Bien. Doctora, estamos hablando ya en este proceso de vacunación, se plantea la alternativa de no aplicar la famosa segunda dosis para llegar a lo que se prevé 20 millones de personas en el país, pero también la OMS ya advirtió de que va a ser imposible o al menos muy difícil que en este año, en el 2021, se alcance la famosa inmunidad de rebaño. Esta política de no aplicar la segunda dosis sin fecha confirmativa es productivo, es contraproducente, teniendo en cuenta que no vamos a alcanzar, insisto, según las estadísticas y los datos de la OMS, la famosa inmunidad de rebaño. Bueno, mira, en primer lugar, no es que no se va a dar la segunda dosis. Ujú. Lo que se dijo fue que se va a diferir en vez de 21 días, tal vez pueda ser en el término de 30, 40 o 50 días. ¿Por qué? ¿Esto es correcto? Perdón, doctora, Sí, porque sí, sí. Ujú. perdón. Porque se decía de que la forma correcta era aplicarla entre los 15 y los 21 días, según algunos especialistas, ¿no? ¿Es correcto? No sería... No, el tema es así, mira, sí. está muy bien lo que vos me preguntás. Ujú. El tema es que vos, digamos, cuando vos haces estudio, obviamente vas a, digamos, pones semanas, digamos, para decir, bueno, a ver, ¿cuánto sería lo menos que yo tengo que espaciar entre una y otra Sí. para ir logrando inmunidad? Y se determinó 21 días. Ujú. Pero nosotros no estamos hablando de procesos mecánicos, estamos hablando de procesos biológicos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces vos fíjate que, por ejemplo, vos la vacunación del tétanos, por ejemplo, Sí. arrancás con 3 dosis separadas por 2 meses cada una y después lo reforzás al año y con eso tenés una inmunidad de 10 años. Bien. Quiere decir que probablemente si en vez de poner la segunda dosis a los 21 días lo pongas, ya te digo, a los 40, te rinda igual y a vos te da, digamos, un changüí, vamos a hablar en Sí, 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 en castellano criollo. Claro. argentino, para tener más dosis, para ir cubriendo a una cantidad de la población. En realidad nosotros cuando nos vacunamos o nos infectamos, a los 7 días ya empezamos a elaborar anticuerpos Ujú. que obviamente van subiendo hasta, digamos, ser efectivos y entonces no quiere decir que no vas a tener ninguna protección y ya te digo, fíjate que inclusive, por ejemplo, AstraZeneca venía con muy baja eficacia y por un hecho fortuito, una equivocación, se aplica una segunda dosis con la mitad del material y obtienen mucha mejor respuesta. Claro. Bien. Porque, lo que te digo, o sea, nosotros estamos frente a hechos biológicos, entonces por ahí, lo que para nosotros racionalmente nos parece mejor, Ujú. biológicamente resulta mejor otro, ¿no? Claro. Doctora. Otra cosa, sí. Perdón. Bien. Doctora, ayer a la tarde en los canales de aire fue como muy polémico el tema de argentinos con un muy buen poder adquisitivo que se habían ido a Estados Unidos a vacunar. Usted como palabra autorizada, ¿eso es legal? ¿Está bien que se pueda hacer? Bueno, a ver, yo creo que es legal, de hecho se hizo con Ujú. autoridades de Estados Unidos Sí. que tienen sus propias regulaciones Ujú. y no somos nosotros quienes vamos a opinar sobre ello, Claro. ¿no? Claro. Ujú. Después la cuestión esta, bueno, forma parte del sálvese quien pueda, ¿no es Claro. cierto? Ujú. Sí, sí, sí. También quién puede acusar si alguien tiene la posibilidad Claro, económica sí. de hacerlo
de que lo haga. Ujú. Y la verdad que a nosotros como ciudadanía en sí no nos perjudica, Ujú. al contrario, Claro. ya Claro. sabemos que Janina Latorre no nos va a contagiar, Claro. Y la mamá pero tampoco. ni la mamá tampoco. Entonces, desde ese punto me parece que muchas veces, digamos, en pro de este agite que hacemos de comunicación y yo qué Claro. sé, se destacan cosas que por ahí sí está bien, pero no hacen a la cosa, no Claro. hacen, Claro. porque no tenemos millones. Aparte, ojalá se fueran todas a vacunarse allá, chicos. Sí, Sería un golazo. Sería un golazo. Sería un golazo. Doctora, con respecto a estas nuevas cepas que aparecen, se habla de la cepa brasilera, se habla ahora de un... Ah, la perdimos a la doctora, vamos a tratar de recuperarla. Estamos dialogando con la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga. Bueno, hablando un poco de la situación epidemiológica del país, Sí. del sistema de vacunación y dejando algunos títulos importantes que tienen que ver, obviamente, principalmente con su mirada, con Sí. su óptica y con algún análisis que ella lo hace como palabra autorizada, como infectóloga, haciendo referencia a cómo se vive el Claro, país, a cómo se correcto. vive. Ahí vamos a recuperar obviamente a la doctora, que está dejando su mirada Sí. interesante. Doctora, ¿la tenemos de nuevo? Sí, ya estoy. Perfecto. Le decía, se habla ya y ya se ha instalado, inclusive se han encontrado registros de las nuevas cepas. La nueva cepa, la cepa brasilera, se habla de una tercera cepa también. Esto podría alertar a nuestro país, al mundo, imagino, ¿no? Pero por ahí quedándonos en un análisis un poco más terrenal de nuestro país, podría generar complicaciones, inclusive también con este nuevo proceso de vacunación. Bueno, mira, el hecho de que aparezcan nuevas cepas es algo habitual y natural que Ujú. suceda, ¿no es cierto? Porque, en realidad, cuanto más dejemos circular el virus, más posibilidades hay de que nazcan formas distintas, ¿no es cierto? Eso es como la misma humanidad. Claro. Vos pensás que todos venimos de un negro africano, ¿no? Claro. Sin embargo, qué distintos nos vemos. Y eso Claro. es porque hemos generado distintas cepas de humanos. Ujú. Pero no quiere decir que no seamos todos humanos. Claro. Entonces, desde ese punto hasta acá, digamos, o sea, digo, más allá de que inclusive tuvieras la cepa, que no viniera la cepa de Brasil, ni la de África, ni ninguna de esas, nosotros podemos generar, de hecho se está encontrando, digamos, como una secuencia que se parece, pero dos cosas. En primer lugar, hasta acá la evidencia es que la vacuna nos va a servir igual, Ujú. que sería lo que, como vos me preguntabas, ¿no? Que sería lo que un poco nos puede llegar a complicar la cosa. Claro. Y tanto la cepa que hemos tenido como... Vos fíjate que cuando empezaron a bajar los casos quisieron decir que el virus se había hecho más bueno, ¿no? Claro. No, mentira, el virus no se hizo más bueno, fue que nos quedamos más en casa. Claro, Entonces, es cierto. esto es lo que uno quiere decir. Las dos cepas, las 3, las 18, se contagian de la misma manera y se previenen de la misma manera. Está muy bien. Claro. Doctora, con respecto a este suero, que ya ha comenzado a distribuirse, el famoso suero equino, Sí. que según los estudios tiene un alto nivel de efectividad, ¿usted cree que, a ver, puede ayudarnos muchos a los argentinos y que depende de su productividad, puede inclusive ayudar, imagino, al comercio también argentino? Pero me gustaría, por decir, Sí. una mirada, una óptica desde su lugar. Bueno, mira, cuando empezó a hablarse de la fabricación, del estudio de la fabricación, me pareció brillante, ¿no? Porque es otra opción que vos tenés para, en principio, para la inmunización, digamos, hasta que vos consigas, por ejemplo, una vacuna, vos podrías, digamos, a la gente que está expuesta o que estuvo expuesta seguro, aplicarles el suero, digamos, con gamma globulina, que son los anticuerpos, Sí. y que te darían defensas, ¿no es cierto? Son Ujú. defensas prestadas, son defensas que en algún momento se caen, pero digamos que te permitirían neutralizar al virus. Entonces, desde ese punto es muy bueno y obviamente, por ejemplo, un concentrado mayor nos serviría entonces para que los casos que van haciéndose más graves se puedan acortar, digamos, y mejorar su evolución. O sea, sería una de las formas de tratamiento más dirigidos que podemos conseguir. Así que eso nos abre una gran perspectiva, por lo menos hasta, por ejemplo, lograr lo de la inmunización de rebaño. Ujú. Y como vos también decís, seguramente, por lo menos a nivel regional, una producción farmacéutica importante con
con una retribución económica también, ¿no es cierto? Es así. Y por el otro lado te quería decir que no te dije lo de la Organización Mundial de la Salud, Sí, está bien, pero vos pensás que la organización habla del mundo entero. claro. Entonces está hablando de África, ¿viste? Está hablando de regiones, bueno, te está hablando de México, de Honduras, ¿viste? O sea, te está hablando de lugares donde ni siquiera hay sistema de salud. Entonces, obviamente va a ser muy difícil, pero en lo que respecta a la Argentina, fíjate que estamos hablando de 20 millones de dosis, y nosotros somos 45 millones, o sea que si nosotros llegáramos, qué sé yo, a la 30 mitad. millones, ya estaríamos en nuestra inmunidad de rebaño. Quiere decir que no estamos tan lejos de eso. Bien. Bien. Doctora, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, hoy a la noche tengo mi programa de radio. La escucharemos. Bien. ¿A qué hora? 24 por Radiográfica, se llama Por las Dudas Escuchá. Pero por Bien, supuesto. bien. Doctora, la escuchamos, anotamos y vamos aprendiendo para la próxima. Dale, perfecto. Gracias, Un beso doctora. Gracias, grande, doctora. Hasta Gracias, luego. hasta la próxima. La doctora Gabriela Piovano dialogando con nosotros, bueno, haciendo referencia, entre otras cosas, al sistema de vacunación, a la inmunidad de rebaño, bueno, Claro. dejando cositas interesantes. Cerramos y seguimos, dale. Alza tu